Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de Los hoy. coches eléctricos son sustitutos eficientes y respetuosos con el medio ambiente de nuestros coches devoradores de gasolina. En este artículo le ofrecemos una introducción a la construcción de este tipo de coches, realizando una operación de trasplante en un coche de gasolina. Construir tu propio coche eléctrico es una excelente lección de mecánica y electricidad. Sigue leyendo para saber más. Este artículo te dará una idea rudimentaria de cómo construir un coche eléctrico transformando un coche de gasolina. Convertir y construir el coche no es en absoluto una tarea sencilla y requiere un estudio cuidadoso, una planificación detallada y ejecución. La idea clave que hay que entender es que, al construir un coche eléctrico, se sustituye la fuente de alimentación de gasolina por una eléctrica. El motor de gasolina será sustituido por un motor eléctrico accionado por un controlador y alimentado por baterías recargables. ¿Cómo funciona un coche eléctrico? Por observación externa, es difícil distinguir un coche eléctrico de un coche normal de gasolina. La única manera de descubrir la diferencia es conducir un coche o abrir el capó delantero de uno y echar un vistazo al interior. Son casi silenciosos en comparación con otros coches. Si conoces el interior de los coches normales, son como enormes proyectos de fontanería. En cambio, un coche eléctrico es un enorme proyecto de cableado. El corazón de estos coches es el motor de K, alimentado por una batería eléctrica, y el cerebro es un controlador de CC, que controla la potencia de salida. En un coche eléctrico, cuando pisas el acelerador, los potenciómetros conectados a él suministran señales eléctricas proporcionales al controlador. El controlador suministra energía al mecanismo del motor de K, que acciona el coche. Es un dispositivo electrónico que convierte la corriente continua suministrada por las baterías en una tensión alterna de salida que acciona el motor de corriente alterna. El controlador convierte la corriente continua CC en corriente alterna CA mediante transistores de conmutación. Este es el mecanismo básico por el que funciona un coche de este tipo. Hay muchas más cosas utilizadas en un coche con motor de gasolina que hay que sustituir o descartar cuando se construye un coche eléctrico. Permítanme que les explique de forma general cómo se construye un coche eléctrico, realizando una operación de trasplante a escala real de un coche de gasolina convencional. Construir un coche eléctrico. Antes de empezar, necesitará un plano de toda la operación de trasplante listo para consultar. Antes de empezar a trabajar, deberá elaborar un esquema completo del circuito. Hazte con libros que expliquen su diseño y planifica tu propia versión, según tus necesidades específicas. Paso 1. Encontrar un coche de gasolina adecuado para convertirlo. Lo primero que hay que hacer es buscar un coche de gasolina para convertirlo. La elección es totalmente tuya, pero busca un coche con transmisión manual y mucho espacio, ya que las baterías ocupan mucho. No elijas un coche muy antiguo y, si lo haces, asegúrate de que la transmisión y el montaje estén intactos. Paso 2. Decidir la tensión máxima de salida eléctrica. Lo siguiente que tienes que decidir es a qué voltaje o potencia quieres que funcione el coche. El rango puede ser desde 90 voltios hasta más de 190 voltios. La cantidad de voltaje que decidas tener te dirá cuántas baterías necesitarás. También decidirá las especificaciones del controlador y del motor de K. Paso 3. Elige un tipo de batería. Decide qué tipo de batería necesitas. Hay varias opciones, como las baterías de plomo ácido de ciclo profundo y las baterías selladas de alto rendimiento. Hay otros tipos entre los que elegir, según el tipo de electrolito que utilicen. Pueden ser baterías inundadas, de vidrio absorbido, AGM, o gelificadas. Las baterías inundadas son las más baratas, pero también las que menos producen. Dependiendo de la potencia que quieras, haz cuentas y compra el número de pilas. Conecta las pilas en serie. Paso 4. Eliminar los componentes no deseados de los coches de gasolina. Ahora comienza la operación de trasplante del coche de gasolina. Desmonta y retira el motor de gasolina, el depósito de gasolina, el mecanismo de escape, el catalizador, el embrague e incluso el radiador. Paso 5. Iniciar el cableado según el esquema eléctrico. Antes de empezar con el cableado eléctrico, dibuja un diagrama de circuitos adecuado. Mantén intacta la transmisión manual y acoplale un motor utilizando una placa adaptadora. Necesitará soportes a medida para fijar el motor en su sitio. Paso 6. Crear un kit de caja de cambios. El motor eléctrico requiere una caja de cambios para personalizar el mecanismo de engranaje y obtener la máxima eficacia.
Esto puede conseguirse de dos maneras. Construir un nuevo engranaje reductor a medida o fijar permanentemente el sistema de engranajes existente en primera o segunda velocidad. La primera opción es mejor pero más cara, la segunda es más barata. Paso 7. Colocar el controlador y las baterías a continuación, instala las baterías y el controlador. El controlador que se utiliza normalmente es el mismo que el de las carretillas elevadoras. Coloca las baterías de forma inteligente, aprovechando el espacio de forma económica. Colóquelas y fíjelas en su sitio. Paso 8. Empezar a cablear los componentes instalados. A continuación viene la parte de cableado de la operación. Conecta el controlador y la batería al motor y entrese utilizando cables de alta potencia. Si el coche original tenía mecanismo de dirección asistida, instale un motor independiente para ello. Paso 9. Instalar el aire acondicionado, el compresor y el calefactor. En resumen, es el interruptor que enciende o apaga el coche. El relé tendrá que ser de alta potencia, que puede apagar el coche a alta tensión sin chispas. A continuación, conecte el interruptor de encendido al relé, de modo que el relé se accione a través del interruptor de encendido. Instala un mecanismo de carga independiente para las baterías del coche. Coloque una toma de carga en el exterior del coche y conecte a ella el mecanismo de carga. Paso 12. Fase de pruebas. Si consigues desmontar todas estas cosas, tu coche está al menos listo para las pruebas. Prueba cada parte del conjunto por separado. Prueba el funcionamiento del controlador, en sincronización con el pedal del acelerador. Una vez que hayas completado la prueba de la etapa, estás listo para la prueba. Una vez completada con éxito, estás listo para una conducción suave y sin contaminación en tu propio coche eléctrico. En conclusión, construir un coche eléctrico es un proyecto ambicioso pero gratificante que combina tecnología, sostenibilidad y creatividad. A lo largo de este video, hemos explorado los pasos esenciales, desde la selección de componentes hasta el ensamblaje final. Recuerda que la investigación y la planificación son clave para el éxito de tu proyecto. No dudes en experimentar y adaptar las ideas a tus necesidades. Con dedicación y esfuerzo, puedes contribuir a un futuro más limpio y eficiente. Anímate a dar el primer paso y comienza tu aventura en el mundo de los coches eléctricos.